Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Este foro son 35 foros de las ciencias ocultas y espirituales, y tanto mis buenas amigas Sandra y Catalina, que como saben son las organizadoras, el alma mater de estos foros, pensaron en qué mejor forma de colocar, de poner un broche final que una mesa redonda. Una mesa redonda en la que estuvieran 4 personas, pero que el motivo fundamental, esencial, primordial de esta mesa redonda tuviera que ver con el alma, con la luz del alma, con los encuentros con la luz del alma. Y para eso precisamente pensaron en profesionales, personas de diferentes sectores, de diferentes campos, que todas tengan en común, tuvieran o tengamos en común algo fundamental, esencial: el ser humano, la trascendencia, el alma, desde diferentes vertientes o perspectivas, pero que lo importante sea algo que es fundamental, que es lo que nos une, lo que nos diferencia también como especie. Por eso yo procuraré no alargarme mucho. Mi nombre es Federico Sánchez, y lo fundamental es que podamos entre todos construir una realidad que tiene que ver con la esencia, con el alma. A mí me gusta hablar de esencia, también mucho del alma, de espíritu o de Dios. Para mí, que llevo gran parte de mi vida, sobre todo los últimos 27, 28 años, dedicado al campo del crecimiento personal, y específicamente los últimos 10 años al mundo espiritual, el alma es algo, es mucho más que algo, es una realidad fundamental, esencial, es el pilar, es lo que da sentido realmente a mi vida. Y de hecho, por eso para mí es un placer y un honor colaborar con las 3 personas, además, aparte de la persona que traduce, que es Patricia, que compartimos ese tiempo. Decirles que el alma es esencial, es la puerta, es lo que nos mantiene, es lo que nos da sentido, es lo que en muchas ocasiones nos consuela, y es esa voz del silencio también, esa intuición en la que un momento determinado nos permite conectar con esa otra realidad, que es la realidad espiritual o el mundo espiritual. Aunque nosotros seamos seres materiales, disponemos, vivimos también una realidad espiritual, o en ocasiones, aunque solo sea, la intuimos. Para eso, más que contarles cuestiones, lo importante es vivenciar. Vamos a empezar presentando a la primera persona que va a participar con nosotros, a la cual voy dando la palabra después de las presentaciones a cada una de ellas. Ella es Anne Germain. Yo creo que a estas alturas hablar de Anne Germain, pues no haría falta decir nada más que pronunciar su nombre. Como ustedes saben, ella es medium, es también maestra en Reiki, y es una mujer de una gran humanidad a la hora de transmitir el mensaje, de decodificar también esa otra realidad que no todos tenemos la posibilidad a lo mejor de acceder o de tocar, ¿no? Pero recordamos que hoy no es una sesión, es una mesa redonda. No, ustedes pueden preguntar después, va a haber un coloquio amplio, reflexiones, preguntas, pero no tiene nada que ver con unas sesiones individuales o los seminarios que Anne Germain o Miquel han realizado también aquí en este foro. Es decir, no se trata de establecer una conexión con otro tipo de entidad, sino de preguntar mecanismos o otras cuestiones. Sin más, me gustaría darle la palabra a Anne Germain para que exprese o manifieste lo que es, lo que significa, lo que representa ese mundo del alma y el mundo espiritual. Cuando quieras, Anne. Thank you. Whenever you want. Yeah, thank you.
Gracias. That there is no difference. Que no existe ninguna diferencia. And what we do is when we come lo que to the hacemos es earth, que cuando venimos a la Tierra, we borrow a physical body. Tomamos prestado un cuerpo físico. And we come to Y learn venimos certain aquí a aspects aprender algunos we've aspectos missed out in a previous life or a que nos previous time. perdimos en otras vidas anteriores o en otros tiempos anteriores. And it's our responsibility as a soul on the earth Nuestra responsabilidad como almas en la Tierra to learn our lessons well. aprender nuestras lecciones. Bien. We're never given a lesson that's too difficult for our soul to Nunca carry. Se nos da una lección que sea demasiado difícil para nuestra alma. It may be a very difficult lesson, Puede ser una lección quizá muy difícil. and it can leave us with great heartache. Nos puede dejar con un dolor enorme en el corazón. Because the one thing our soul and our spirit feel Hay una cosa que nuestra alma y nuestro espíritu siente is love. y eso es And amor. with that love, Y con ese amor, the greatest feeling you feel is when you lose somebody, lo que más uno siente es cuando uno pierde a alguien, whether it's an animal or a human. sea un animal o sea un ser humano. And people tell me that animals don't have La gente souls, me dice que los animales no tienen alma, and all souls have pero an incarnation in whatever form. todas las almas se encarnan en muchas formas. So some come as Así que humans, algunas almas vienen como humanos, and some's lifespan will be as an animal. otras pueden venir como animales. And I was taught that from being Y very small, desde que yo era pequeña me dijeron esto, not by my parents, no mis padres, but by my spirit family. sino mi familia espiritual. Many people can call them guides, Mucha gente les llama guías, ascended masters, maestros ascendidos, God. Dios. Everybody has a different Todo term, el mundo tiene un término diferente. and it doesn't matter what Y pathway you no follow. importa el camino que uno siga, If you follow the love that's in your soul, sigues el amor que llevas en tu alma, you can only progress in a lo positive único way. que puedes hacer es progresar de manera positiva. I teach children Yo about spirit, enseño a los niños sobre el espíritu and I teach them the y way I was taught. les enseño como me enseñaron a mí. If you imagine a pizza, Imagínate una pizza and we're all part of a y pizza. todos somos un trocito de la pizza. Some of us are the pizza base, Algunos somos la base de la pizza, some of us are the tomato otros sauce, somos la salsa de tomate, some of us are otros anchovy, somos las anchoas, some of us are olives. otros somos las aceitunas. We all look and Todos taste differently. Parecemos y sabemos diferente, But when you put the pero cheese on cuando top, pones el queso en lo alto de la pizza, it doesn't matter what you ya no slice. importa qué trocito de pizza cojas, You have a piece of each porque of tienes those un different trocito souls within you. de cada una de esas almas en tu interior. So although we are Así que, individuals, aunque somos individuos, we are all todos linked by our estamos spirit and our soul. unidos por nuestro espíritu y nuestro alma. And the ones that understand it the easiest Aquellos que lo entienden más fácil, are the children. este ejemplo, son los niños. And that is why I love to Y teach por children eso me encanta enseñar a los niños that they are not different. que no son diferentes, They're all the same. que todos son iguales, They just come with a different que wrapper. simplemente es que llevan una envoltura diferente. And that is how I Y understand. así es como yo entiendo, That is how I work with my God. así es como yo trabajo con mi Dios. I am a Christian minister, Yo soy una ministra cristiana and it does come a little unusual, I know, to some Y Spanish people, eso es un poquito inusual, ya me he dado cuenta para algunos españoles, that I que am also a minister, también soy ministra, but I was brought up to be pero Christian. me criaron cristiana, But I was also brought up to pero understand every other también religion me dejaron entender todas las otras religiones, and told to make my Y own decision me dejaron tomar mis propias decisiones, by following my heart. simplemente por siguiendo my mi corazón y siguiendo mi alma. I had very wise parents, Yo tengo unos padres muy sabios which is what we now need to y do
Eso es lo que ahora necesitamos hacer on the earth en la tierra, is to bring the es soul back to what it is devolver el alma a lo que en realidad es, and remove the anger and hate that has been put there over the years. eliminar el odio, el rencor que lleva ahí durante muchos in the años name of the religions, y que se ha construido en el nombre de la religión, because they all complement each porque other, todas las religiones se complementan unas a otras. and that is what they were put there Y for. eso es para lo que se han creado. Strength, gentleness, Fuerza, dulzura, fortitude. fortaleza. They are all interlinked in a different way. Todas están integradas de la misma, en maneras diferentes. Lots of gods, different names. Muchos dioses, diferentes nombres. Lots of different pathways, Muchos caminos, but you all join together as one soul. pero al final todos nos reunimos como una sola alma. I'm not sure how my colleagues No estoy feel, segura de cómo mis colegas se sienten, because although we link very porque well, aunque nos llevamos muy bien, we never get time to sit and talk. nunca tenemos tiempo de sentarnos y charlar. So I'm hoping Así que espero that we're not going to come to que blows. no vayamos a montar aquí un follón. And I will pass the mic. Y os dejo la palabra. Simplemente me gustaría que Miquel nos obsequiara con algo que Miquel te salga del alma. Vale, gracias, muchas gracias. Me ha encantado lo de la pizza, bueno, muchos estamos poco a poco intentando ayudar a cambiar los conceptos que están quizá un poco anquilosados en esta sociedad, ¿no? En este mundo. Y lo decía ayer y os lo digo hoy de nuevo, vosotros no estáis aquí por casualidad, vosotros estáis aquí también porque vais a ayudar a poder hacer eso, vais a ayudar, y es parte de vuestra misión, porque hay alguna razón que os ha traído aquí, de ayudar a entender que, bueno, que hay otra vida, que la vida se puede entender de otra manera, que las cosas se pueden hacer con el amor y a través del amor. Es el arma más fuerte, además siempre tiene recursos ilimitados y cuanto más lo usas, más crece. Yo os animo simplemente a utilizarlo más, ¿no? Yo, gracias por la presentación, desde muy pequeño he tenido visiones y experiencias. Nací en una familia, bueno, pues muy católica, con grandes valores católicos, y bueno, mis padres estuvieron un poquito mayor, para aquella época por lo menos, ¿no? Mi padre tenía 41, mi madre casi 40, tenían ya niños crecidos, y llegó un niño que de repente pues decía cosas raras, que empezaba a ver familiares o personas que yo no sabía que eran familiares, que me acompañaban en ese trayecto a la escuela y no me tomaban muy en serio, yo creo, pensaban que tenía mucha fantasía, hasta que me ocurrieron dos cosas. Una fue que con unos 7 o quizá 8 años describí a una mujer que tenía 6 dedos en una mano, la mano derecha, y yo no había visto nunca ninguna foto de ella, pero resulta que la abuela materna de mi madre, mi bisabuela, tenía 6 dedos. Ahí empezó a surgir la alarma, pero con el miedo de no saber cómo reaccionar, empezaron un poco a quitarle importancia a eso, ¿no? Y tuve una visión de un familiar nuestro, bueno, una persona muy cercana a la familia, que me indicó que al día siguiente iba a fallecer. Y yo ahora lo entiendo como un despertar propio y un despertar también para la familia. Yo tendría como unos 9 años así, y cuando a veces ocurren ese tipo de apariciones, que yo como un niño no lo sabía describir, y lo describí como mamá, papá, mientras estaba despierto he soñado, lo dije así porque era mi manera de niño de decir, que mañana el tío tal va a fallecer. Y tenía algo dentro de mí, que yo lo llamo la fuerza del alma, que me hizo ir uno por uno a todos mis hermanos, a mi hermana, a mi cuñado, a decírselo. Fue un poco duro porque al día siguiente, a las 10:30 de la mañana, llamó a su hijo para decir que había muerto. Tenía cáncer, estaba hospitalizado, yo no lo sabía, porque toda mi vida
lo había visto que entraba y salía del hospital, me parecía normal. Ocurrieron dos cosas. Una, que yo me empecé a culpar, empecé a llorar y a esconderme debajo de la cama, culpándome de si no lo hubiera dicho no hubiera ocurrido, pero eso también hizo que mis padres empezaran a moverse y a buscar qué estaba ocurriendo, ¿no? Y tengo la suerte que hay una vidente muy famosa en mi pueblo, que era catequista con mi madre, que encuentra gente desaparecida en el Tíbet y cosas así de alta montaña. Y a través de esta señora me empezaron un poco a explicar qué es lo que me estaba ocurriendo, y ahí empecé a tener más apariciones, más vivencias, y se convirtió en algo muy normal de la familia, ¿no? Quizá el mayor reto, que lo digo, pero fue una gran bendición, fue cuando mi hermano mayor pues, fue al otro barrio, al otro mundo. Una noche de Navidad se fue a dormir y no despertó más. Pero sin embargo, y él me explicó a qué hora murió, cómo murió, qué ocurrió, y con una precisión increíble detalló los hechos físicos de cómo había sido una cardiopatía que yo no sabía lo que era hasta ese momento. Ayudó, aunque os parezca sorprendente, ayudó a mi madre a salir de una depresión que tenía. El saber que su hijo seguía en otra esfera, en otro lugar, y que seguía viviendo y que no se había ido y que no estaba perdido en ningún lugar, le ayudó a superar esa depresión. Mi padre mejoró de salud y bueno, obviamente lo echan de menos, lo echamos de menos y obviamente sentimos su falta. Pero tienen ahora una misión de decirle a todo el mundo, y lo hacen, viajan, me siguen a todos los sitios donde haya playa, si hay conferencias, si no van, pero si hay playa me acompañan a las conferencias. Se quieren más, se aman más, se cuidan más, se besan más, van caminados agarrados de la mano y le dicen a todo el mundo, ¿no? Mi hijo no está en una tumba, mi hijo no está en ningún nicho, mi hijo está conmigo, está en mi corazón. Y han tenido experiencias normales, no paranormales, han tenido experiencias con mi hermano y otros familiares desde el otro lado, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que no tenemos un alma. Somos un alma y nosotros estamos aquí en este momento, en este cuerpo. Incluso todas las personas con las que nos rodeamos, has podido ser tú en otro momento, o ha podido ser, o es una gran maestra, un gran maestro para ti que está contigo en este momento de tu vida, ayudándote en tu misión. Pero cuando sabemos que no se queda en la nada, sino que esto tiene una función, tiene un cometido, tiene una continuidad, y cuando sabemos que no simplemente desaparecemos, que hay un seguir de la vida, aunque en otro cuerpo, no solo te sana el cuerpo físico y el corazón y la mente, sino que toda tu vida adquiere una nueva dimensión, toda tu vida adquiere una nueva sensación. Es como si cada día estuvieras agradecido de estar aquí en la tierra. Realmente para el alma es muy muy importante, y hay como casi mucho interés, no pelea, pero mucho interés por venir a un cuerpo y vivir experiencias físicas aquí en la tierra. Es realmente una bendición. Es un poco difícil para el bebé verse así, ¿no? Para el alma verse en un cuerpo de bebé, pero realmente es una experiencia única que el alma desea vivir y que el alma está muy emocionada de poderlo vivir. Vamos a honrarlo. Vamos a admitir y vamos a tratarnos y tratar a todo el mundo con amor. Pero realmente eso es lo que quiero resumir y deciros, que no tenemos un alma, somos un alma y somos un ser perfecto, divino, armónico, con una misión única y específica en esta tierra. Ni yo soy más que tú, ni tú eres más que yo, todos somos iguales. Por eso me encanta el ejemplo de la pizza, y todos somos una continuidad
el uno del otro, las energías. Por eso, haz al prójimo lo que te gustaría que te hicieran a ti. Al final, todas las grandes religiones se basan en las mismas verdades, los mismos pilares. No sé por qué se nos ha olvidado, pero la misión del espíritu, del mundo de los espíritus, es recordarnos eso, recordarnos que somos amor, que somos merecedores del amor, porque alguna vez vino alguien y nos dijo que no teníamos derecho de sentir amor y de ser felices. Estamos en la tierra para ello, señores. No estamos en la tierra para ganar millones, que si lo ganas pues mejor. Y no estamos en la tierra para simplemente vivir experiencias físicas, que también, porque el alma le gusta, porque no lo puede de otra manera hacer. Pero estamos aquí para hacer una contribución. Y aquel que te hace el mal o un supuesto mal puede ser alguien que te esté haciendo el mayor favor. Porque realmente hay un acuerdo, vamos a decir, un acuerdo de alma. No quiero entrar ahí tampoco en el acuerdo de almas, pero bueno, espero que os haya servido el ejemplo ese íntimo de mi familia, y que recordemos que no se acaba aquí la vida, que la vida continúa y que todos tenemos una misión especial, no estamos aquí de casualidad. Cuando sabemos eso, la depresión, las luchas por un metro cuadrado, las luchas por 1.000 euros, las luchas por entrar antes en el metro, no tienen sentido, mucho menos las guerras, mucho menos el odio. Somos humanos y tenemos ese ego tan traicionero que nos juega malas pasadas, pero también se aprende a tomarlo. Voy a pasar la palabra a la doctora Elena. Muy bien, gracias. Gracias, Vic. Gracias. Pues bien, continuamos. Vamos a presentar pues una persona que yo tengo un gran cariño, es una amiga, es una buena amiga, es la doctora Isabel Eraso. Ella tiene, sobre todo por su formación, por su trabajo médico, ha tenido la oportunidad de constatar, de hablar, de establecer conexión con cientos y cientos de pacientes y de familiares en fases terminales, en fases de esas situaciones que tienen que ver con el tránsito final. Ella es presidenta de la Fundación Internacional del Dolor, es una escritora fecunda. Aquí de hecho están unos cuantos de sus libros que al final las personas que quieran lo pueden comprar, y ella generosamente, como buena autora, los va a dedicar los libros. Y sobre todo, además, hay uno nuevo que va a salir enseguida, la segunda reedición, que es Viajeros en Tránsito, que es uno de los libros, yo creo, más interesantes. Son libros muchos muy prácticos. ¿Por qué? Porque cuentan vivencias, experiencias. Para mí, que me gusta mucho la expresión vivencia, porque la vivencia es personal, las ideas están muy bien, las creencias están bien, la realidad está muy bien, pero la vivencia es personal, es profundo, es íntimo, es de uno mismo, ¿no? Y la verdad es que la doctora Eraso pues hace una labor de difusión, de conocimiento, de sabiduría sobre toda esta realidad, desde una vertiente académica, y ella es una mujer es muy guerrera en muchos conceptos, en el buen sentido de la expresión, y nunca rehuye cualquier tipo de debate donde se la invite, ¿no? Y en este caso es una buena ocasión también, porque además estamos con un público, seguro que todos ustedes son enormemente buscadores y muchos ya lo habrán alcanzado, ese sentido maravilloso de la vida. Por eso me gustaría que la doctora Eraso nos hablara desde su experiencia lo que tiene que ver con esta realidad, con este campo, con tu vida, en definitiva. Gracias. Gracias, Julio. Bueno, por no repetir lo que han dicho mis compañeros, que lo suscribo totalmente, me ha parecido precioso lo que han dicho los dos, y voy a avanzar un poco más, por no repetir, hacer un pequeño inciso de por qué estoy en este mundo, porque yo era una médico muy científica que despreciaba absolutamente todo este tipo de esoterismos, entre comillas, para mí, pero de repente en mi vida pues tuve una peritonitis con una septicemia, shock, parada,
y una experiencia de muerte. Y entonces lo que en un principio pensé que era una broma que me estaban gastando mis compañeros, pues como no me podía creer que me había pasado eso a mí, me pasé 10 años investigando si podía pasar eso, y podía pasar. Entonces, de entonces acá ya ha llovido mucho y soy bastante valiente a la hora de hablar. Tengo un pie en la ciencia y otro en la espiritualidad. Y una de las cosas, uno de los retos que yo tengo es traducir al mundo científico la parte espiritual para que la comprendan. Entonces, como yo he entendido muy bien que lo que es arriba es abajo, pues puedo explicar con palabras muy científicas lo que acontece en el mundo espiritual. Quiero precisar que aquí donde nos movemos habitualmente, que es en la tercera dimensión, estamos todos muy limitados por los sentidos, ver, oír, oler, gustar y tocar, que son los que nos limitan, ¿no? Entonces, necesitamos usar etiquetas y poner nombres a todos, y eso es una traba. Es como los idiomas. Si yo quiero decir alma, es una etiqueta, y alma puede ser muchas cosas y muchas concepciones. Aquí ha habido varias concepciones de alma que son auténticas y muy bonitas. La concepción que yo tengo de alma, que no es cátedra, porque nadie puede hablar es cátedra, porque todo el que crea que está en posesión de la verdad está confundido. Nosotros cada uno aportamos lo que sabemos y entre todos pues nos vamos ayudando y vamos sacando el elefante completo, ¿no? Para mí, y sobre todo el uso que hago yo del alma en mi vida personal y en mi vida profesional, para mí el alma es una conexión entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Yo suelo hacer 2 triángulos. El primer triángulo, que es alma, mente, cuerpo, que es en el que nos movemos, y luego un triángulo hacia abajo, que es alma, espíritu, y no son emociones, son sentimientos. Entonces hay una parte de alma que está en nuestra parte física y una parte de alma que está en nuestra parte espiritual. Vuelvo a decir que son etiquetas y es con lo que yo trabajo, porque nosotros tenemos un alma física que la tenemos en el plexo solar y que forma parte del ánimo de la persona. Lo que la sabiduría popular, que para mí es algo muy respetable, dice: me sale de las tripas, lo tengo aquí. Esto es el plexo solar y este es el ánimo de las personas, y aquí es donde empiezan las enfermedades materiales, aunque puedan empezar en la parte espiritual, pero realmente el estado de ánimo alterado de una persona es donde empieza su enfermedad. Por eso yo ahora practico una medicina muy hipocrática, donde sea cual sea la enfermedad, sea cual sea el accidente, busco el estado de ánimo alterado que tuvo en la biografía para haberse producido dicha enfermedad. Entonces este alma conecta con el alma espiritual, con nuestro yo superior, con nuestra parte espiritual, y se lleva al espíritu, como está conectado, se lleva también las sensaciones y los ánimos. Por eso es peligroso, y no me pensaba meter en ningún terreno especial, pero va saliendo, es peligroso las adicciones al alma. Nosotros no tenemos que tener apegos en este mundo. En este mundo estamos para, como ha dicho mi compañero, para aprender, para considerar que las personas que nos crean dificultades son nuestros maestros, y aprender, y conocer, y despertar.
no estamos para obsesionarnos con las cosas que hay en la tercera dimensión, de dineros, comidas, sexo, drogas, cualquier apego de este tipo, incluso el apego a un hijo, incluso el apego a un hombre, incluso cualquier apego a una fortuna, a una casa, todos esos apegos están, como diría la sabiduría popular, en nuestras tripas, están en nuestro plexo solar. Entonces, cuando nosotros nos morimos, si tenemos apegos, esos apegos de momento nos los llevamos y son los que nos van a dejar atados a esta dimensión. Entonces, gracias a Dios, el que muere de una enfermedad lenta y costosa, costosa me refiero no solo económicamente, sino costosa de salud y de tiempo, pues se va separando de todos los apegos, de su belleza, de sus amigos, de sus drogas, si tenía, de sus comilonas, de su sexo. Entonces se va desapegando. Cuando ya va a pasar al otro lado ya no tiene apegos y pasa directamente. Pero el que muere de repente no le ha dado tiempo a soltar los apegos de su alma, digamos, no material, pero bastante cerca de la materia, y entonces pasa con apegos, y entonces está con la mirada, en vez de en la luz, se queda con la mirada fija en lo que está perdiendo y no le queda cuerpo para disfrutar. Ahí hay un problema. Yo, cuando estudié los cursos de Emising, no comprendía por qué nosotros desde aquí abajo podíamos ayudar a las personas que han pasado al otro lado y se han quedado en ese estado, en ese astral, y luego lo comprendí. Las podemos ayudar porque están tan fijos en nosotros que si nosotros nos dirigimos a ellos, ellos nos van a escuchar más a nosotros que a la luz. Entonces, no quiero extenderme más en ese sentido, solo deciros, ateniéndonos al alma, que el alma es un órgano muy, muy, muy importante, que aunque le hayamos puesto una etiqueta, pero sí podemos sentir esa sensación que tenemos de estado de ánimo, y también esa sensación de estado de apego. Y por último, hablar un comentario pequeño del amor, que también es otra etiqueta. Le han puesto amor, pero gracias a Dios, a pesar de que tiene una etiqueta, todos sabemos lo que es el amor. El amor es una energía de cohesión, una energía que une a las personas, e incluso se ha demostrado que dentro del átomo, dentro del protón, hay unas miofibrillas y el vacío, y los científicos que se han pasado ya a la física mística dicen que esa energía de conexión podía ser amor, y en el universo lo que hace tener cohesión de planetas y de todos los... Eso es el amor. Entonces, el amor, aunque tenga una etiqueta, pues todos sabemos lo que es. Es una pequeña pincelada y apunte sobre el alma y el amor. Muchísimas gracias. Bien, ahora ha llegado el momento de que ustedes hablen, nos comenten. Yo les pediría, por favor, pueden dirigir a cualquier persona de la mesa o a todos, o como ustedes vean, pero que sea una pregunta o una reflexión breve, es decir, para que así poder dar tiempo a que haya el mayor tipo de posibles preguntas. Gracias. Empezamos el turno muy interactivo, es una mesa redonda participativa. En la otra frontera, vaya, que no han pasado, como usted dice, bien, ¿cómo se les podría ayudar? Pues a través de velas, de oraciones. Velas, oraciones y hablando con ellos, porque ellos nos escuchan, porque tienen sus pensamientos fijos en nosotros, y decirles
que no se fijen en nosotros, que se vuelvan a la luz, que vayan a la luz y que se olviden de nosotros. Es un buen consejo. Gracias. ¿Más preguntas? En diferentes lugares, repitiendo en años la misma situación, pero en un país y en un mundo diferente. Gracias. Repetir cosas. Sí, pero en otro país, en otro... Yo he traducido literal tus palabras porque yo no he entendido tu pregunta. Sí, se trata de repetir la experiencia en otras Repetir cosas. Repeating the experience in different moments, different places. Within the same lifetime, but in different En la misma vida, te refieres, en la misma vida, en diferentes momentos. Ya. We on the earth tend to be very materialistic. En la vida somos muy materialistas. And we want to Tendemos a have eso. practical things. Queremos, necesitamos las cosas prácticas. And what we don't learn Así que lo que no nos is to let go of a particular gusta situation. es desprendernos de una situación determinada. So we keep Así repeating que that situation. repetimos esa situación. And it's not material Y no necessarily es in the way of money. necesariamente or material, things like hablando that. de dinero, de ese tipo de We're cosas, no. physical beings. Somos seres físicos. So Así we, que, for example, a relationship. Por ejemplo, estamos en una relación. Sometimes you Y watch people a veces go into the same tú ves destructive cómo la gente relationship se mete time and en la time misma again. relación para distraerse una y otra vez. And everybody Y understands what they're todo learning except el for the mundo person. entiende la lección que debían de estar aprendiendo menos la persona en cuestión. And sometimes the lesson Y is to a be able to veces stand esa up lección no es nada más que la de and levantarse believe that you y as a soul creer que tú como alma que eres deserve to te receive mereces better. recibir algo mejor. So you're having to let go of a Así physical que condition estás, to tienes que be dejar able to atrás develop and una lose the necessity to condición repeat física it. para perder la necesidad de volver a repetirla. Muy bien, recordamos, Sí. recordamos que también cualquiera miembro de la mesa puede también, si quiere decir o comentar algo, añadir algo. ¿Alguna pregunta? Bueno, me imagino, digo, siguiente pregunta. Aquí. Ah, muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes. Esta pregunta es hablando del apego, bueno, la doctora, Sí. hablando del apego de los espíritus por la vida, lo cual les impide ver la luz, yo me gustaría que me respondieras una pregunta. Cuando este apego se da por parte de los familiares y son los propios familiares los que quedan vivos, los que retienen de alguna manera ese espíritu, y lo cual entiendo que no es bueno, me gustaría que dijeras cómo hay que proceder. Vale, bien, gracias. Yo no sé si me gustaría saber vuestra opinión también. Yo no estoy bueno, no tengo toda la verdad ni la verdad absoluta, ¿no? Se me contagia hasta la tos. Pero bueno, desde mi punto de vista, no hay solo una manera de proceder, hay diferentes maneras de proceder. Y de hecho, eso es algo que me ocurre bastante, sobre todo cuando está falleciendo o está en los últimos momentos. ¿Qué voy a hacer sin ti? No te vayas, no me dejes, no te marches, no voy a poder superar esto. Bueno, eso es verdad que puede retener al alma aquí, incluso después, y lo que dices tú, un grupo de familia entero que pueden hacer mucha fuerza. También recordamos que por el otro lado también hay otra gente que está haciendo también fuerza para el otro lado. Tienen los familiares que conocieron o no conocieron, que están conectados con ellos, que les esperan al otro lado, y también sus guías que les van a poder ayudar. Pero yo lo primero que diría es una reeducación, que por eso es tan importante que estéis aquí, del amor, del proceso del alma, la importancia de morir conscientemente, la importancia de morir con amor, y la familia también ayudar en ese proceso. A esa familia yo quizás recomendaría un terapeuta, un psicólogo especialista en duelo que les pueda ayudar en ese proceso. Es difícil cuando hay un grupo familiar tan fuerte, tan unido, tan apegado, todos con el mismo lloro, vamos a decir, atrayendo al alma. Eventualmente el alma se soltará y hará su camino.
Pero además de ese proceso psicológico, yo les daría unas pautas de cómo pueden llorar a ese ser, ¿no? Cómo pueden hacer para que ese familiar esté más en paz, si están ellos más en paz, ¿no? Y les haría pues incluso una propia carta de despedida o un lugar físico donde ellos pueden ir a llorar. Que a veces los cementerios son eso, ¿no? Lugares físicos donde nosotros vamos a llorar, que nos sirven a nosotros, pero no al que está al otro lado. Pero quizá también recalcaría la importancia de un proceso psicológico, ¿no? Un proceso de duelo y un proceso de terapia emocional que les ayude a esas personas. No sé qué opina Elena. Isabel. Ay, siempre te llama Elena, ¿eh? Pero mucha gente debe tener cara de pena. Vamos a ver. A mí me parece que el problema está en considerar que el familiar se ha muerto y considerar la muerte. Entonces, la muerte solo acaece al cuerpo físico. Y como tenemos muy pocas miras y muy poco conocimiento, nos quedamos en el cuerpo físico. Entonces, resulta que nosotros nos hemos ido antes. El tránsito se hace antes de perder las constantes vitales. Y si estamos atentos al familiar que se está yendo, nos daremos cuenta cuando está haciendo el tránsito, que es cuando la sabiduría popular llama la mejoría de la muerte. En ese momento está haciendo el tránsito y ya se está yendo. Lo que queda aquí es el vehículo, que al no tener la energía del ser, se muere y se deteriora y se pudre. Y eso es lo que lloramos, por falta de conocimiento. Entonces, lo único que puedo decir es que es falta de conocimiento. Nosotros tenemos que quedarnos con el espíritu. El asunto es que esa falta de conocimiento y de cultura es porque no estamos acostumbrados a ver fallecer gente. Los que yo sí, porque desde muy pequeña he tenido, vamos, a los 16 años dije que para saber si valía para esto me propuse besar a todos los muertos de un depósito. Y entonces a partir de ahí yo ya he perdido el miedo, ¿no? Pero por desgracia o por suerte, en general solo se ve fallecer a los familiares. Entonces eso va acompañado de emociones personales y de sentimiento de pérdida. Entonces llega un momento que se hace una amalgama entre la emoción, el sentimiento de pérdida, que si no se está muy preparado, no eres capaz de percibir el espíritu que se va. Ese es el problema. Ese es el único problema. Entonces, nosotros realmente lo que enterramos es el cuerpo. Los que vayan al cementerio, lo que van a ver es una carcasa, lo que van a rezar es a una carcasa que se pudre. Y entonces, pues una tontería, bajo mi punto de vista. Y a la hora de marcharse, una persona que está terminal, si tienen apegos, lo mejor es dar permiso que se vaya. Yo aconsejo, igual que él ha dicho, una terapia, yo aconsejo sí una preparación. Porque nos tenemos que preparar para todo. Si uno va a esquiar, tiene que aprender a esquiar. Si uno va a conducir, tiene que aprender a conducir. En este universo en el que nos movemos es absurdo que para tener un hijo no tenemos que aprender nada, y para acompañar a alguien que se va tampoco aprendemos nada. Por eso hacemos todo tan mal. Por eso estamos aquí. No tengo más que decir. La verdad, en este sentido me gustaría incorporar a lo que está comentando mis dos compañeros y sobre todo la última parte, la doctora Eraso, porque es cierto. Además, lo importante es el sentido de mi vida, el sentido que le doy a mi existencia. Y la verdad es que vemos los momentos finales, muchas personas, y sobre todo en diferentes culturas, en la cultura cristiana, que curiosamente no debería tener este tipo de dificultad, como una tragedia impresionante, no como un drama, como una tragedia griega, ¿no? Donde hay un terrible sufrimiento familiar, cuando tendría que haber todo lo contrario.
Es decir, lo que pasa es que tenemos que sentir y experimentar lo que significa realmente el mundo del espíritu, lo que significa realmente el alma, lo que significa realmente el sentido de la trascendencia. Y les puedo contar, mi formación esencialmente es humanista, cómo sobre todo a partir del 2008, cuando fundamos la Sociedad Española para la Difusión de la Espiritualidad, de la cual me honra ser presidente, todo lo que hemos intentado realizar es cambiar ese modelo del que estaban hablando ahora mismo la doctora Eraso y Miquel y Anne Germain, cambiar ese patrón de sentido fatalista, trágico de la muerte. Y en muchas ocasiones, ¿qué es lo que vemos? Cuando se produce, o antes incluso del fallecimiento, rápidamente al tanatorio, rápidamente a enterrar o incinerar. No se vive ningún proceso. Y claro, es como si obviara, no hablamos de la muerte. Intentamos negar una realidad, si vida y muerte en ese sentido es cara y cruz de la misma realidad. Si entendemos simplemente lo que es la muerte biológica, que es un hecho, pero hay algo que trasciende mucho más. Tenemos que perder ese sentido fatalista de la realidad y comprender, en el sentido que indicaba ahora mismo la doctora Eraso, ese conocimiento, esa sabiduría profunda que nos va a liberar enormemente. Por eso se producen esas tragedias que vemos en muchas ocasiones. No digamos que yo no niego que el dolor es inherente a esta realidad, pero el sufrimiento es nuestro, como decía el iluminado Buda, ¿no? Y claro que hay un dolor ante una muerte trágica, traumática, una situación, claro que hay un dolor, pero el sufrimiento le añade el ser humano. Lo que es importante es comprender el sentido realmente de mi vida, de mi existencia, de mi realidad, y seguir caminando. Y seguir caminando, no dejar atrapado, no empezar a agarrar energéticamente a ese ser que, como bien decían hace un instante, está... Yo quería apuntar algo que espero que no se escandalice nadie. Probablemente no. En realidad, ese desconocimiento que tenemos todos está fomentado por las religiones. Las distintas religiones son las que nos fomentan. ¿Por qué? Porque las religiones nos quieren mantener lo más incultos posibles para podernos manipular. ¿Por qué? Porque son los intermediarios. Y ya se sabe que el que gana siempre es el intermediario. Entonces, pues ponen a Dios ahí arriba, a nosotros aquí abajo, y ellos son los intermediarios. Entonces, yo... que me he educado en las monjas y que tengo familia monja y que he sido muy católica, apostólica y romana, pues ahora soy cristiana. Soy cristiana y no creo en ninguna religión, porque el cristianismo no es ninguna religión. La religión es mi interior, mi conocimiento personal. Y creo que eso, las personas que son capaces de seguir su interior son las que tienen un porvenir. Las que no son capaces son las que se van a la iglesia a preguntar al cura: oiga, ¿esto es pecado? ¿Lo puedo hacer? ¿O esto no lo puedo hacer? Entonces, esas son las que en los momentos difíciles y terminales, yo no digo que no llamen al sacerdote, porque yo me he visto en muchas situaciones, muchísimas situaciones con pacientes, y llamas al sacerdote para reforzar un poco a la persona, pero desgraciadamente el sacerdote no sabe ni lo que hace muchas veces, porque los santos óleos, teóricamente, que proviene de los esenios, que son las enseñanzas judaicas, pues eran para romper el cordón umbilical, y se dan en las partes del cuerpo determinadas. Y viene un sacerdote que no tiene ni idea y da los santos óleos donde puede, como puede, y sin saber lo que está haciendo. Entonces, es un rito que realmente, si uno tiene su ley natural y su crecimiento personal, no necesita que le maneje ninguna religión. Es mi opinión. ¿Más preguntas, por favor? Sí, la señora. ¿No? ¿Hay allí? Ah, vale.
¿Hay más? Me digan que hay más. Buenas tardes a todos por ello, muchas gracias. Yo tenía una pequeña duda, confusión con el concepto de libre albedrío. Porque por un lado creo en el plan del alma, que hemos venido a tener unas experiencias determinadas, un aprendizaje, casi un trato desde el amor, y que cuando nos vamos, desencarnamos, pues en teoría todo está bien, hemos venido a hacer exactamente todo lo que teníamos planificado, planeado. Entonces no estoy muy bien dónde encajaría el concepto de libre albedrío y hasta qué punto entra a interferir ese plan de alma. Buena pregunta, gracias. ¿A quién las? A la mesa, ¿no? A todos, sí. Bueno, yo te podría... Luego hablemos. Yo te podría comentar cómo veo yo, por una metáfora del libre albedrío, diferente a la predestinación, que es lo que tú me vienes a decir. Nosotros cuando venimos aquí, este es el concepto que tengo yo, no es una verdad, venimos aquí a aprender, y cuando sabemos que estamos en el otro lado, elegimos las dificultades y elegimos las lecciones y elegimos los maestros que nos vamos a encontrar para que nos reconduzcan. Yo lo veo como que nuestra vida es bastante amplia, con bastante libertad, y es como una autopista muy ancha con paredes. Nosotros podemos ir, mientras tengamos una vida armoniosa, es que estamos yendo por el medio de la autopista y estamos aprendiendo las cosas que venimos a aprender. En cuanto nos estamos desviando, porque tenemos el libre albedrío de desviarnos todo lo que queramos e incluso de no aprender, pues entonces nos desviamos de la autopista y nos damos contra las paredes, que podría ser la metáfora del dolor, la enfermedad, porque a ver, un dolor y una enfermedad, ¿para qué sirve? Para hacernos grandes reflexiones. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? ¿Quién soy yo? Entonces nos hace reflexionar. Entonces, como esos coches que van chocando, los ponemos en otra dirección y van hacia el centro. Sí aprendes. Si no aprendes, te quedas chocando contra la pared y no merece la pena que vivas más, porque no estás aprendiendo. Te podría decir de mi ejemplo personal, cuando yo tuve mi experiencia de muerte, yo no estaba haciendo lo que había venido a hacer. Y en aquel momento que yo tenía 47 años, a mí me pusieron en la disyuntiva de: si no estás haciendo lo que has venido a hacer, márchate y vuelves a nacer y lo haces. Yo me reconduje y bueno, de momento he tenido mis más y mis menos, pero ahí tienes tu libre albedrío. Puedes morirte, puedes haber hecho todo, o puedes tener una vida armoniosa y hacer todo bien. Vas por el centro. Esa es mi... ¿puedes traer el micro? No pasa nada, no te preocupes, no te preocupes. Yo creo en algo bastante parecido. But because I teach a lot of children, otra vez, como enseño mucho a muchos niños, whose parents have sat navs in their cars, padres llevan GPS en el coche. You have free will. Tienes libre albedrío. When you program your Pero sat nav, cuando programas el GPS, you can go the quickest route. Puedes ir por la vía rápida. The routes avoiding the tolls. Puedes ir por la vía que te evita los peajes. Or the scenic route. O puedes ir por la ruta escénica. But whichever route you por el paisaje. Pero sea cual sea el camino que elijas, you can sometimes come to a traffic problem. A veces llegar a un atasco. So you have to take a detour. Así que en ese momento tienes que desviarte. So you may choose your free will. Quizá elijas tu voluntad, tu libre albedrío. But your soul may give you a detour. Tu alma puede hacerte dar un rodeo. To get you back onto the path para they wanted. Volverte a llevar al camino que ella quería. So you have as much free will. Así que tienes tanto libre albedrío as your spirit agreed you to have. Tu espíritu está acordado tener. Before you chose to come to the Antes de haber elegido venir a la tierra. And it's a very simple way of understanding es una manera muy sencilla de entenderlo.
You know, we have our overcoat. Tenemos un abrigo. And our overcoat serves us for a short time or a long time. Nuestro abrigo nos sirve durante poco tiempo o mucho tiempo. So you have a short battery life or a long battery life. Tienes pilas para poco tiempo o tienes pilas para un tiempo muy largo. So it's the same. Es lo mismo. Free will. Eso es el libre albedrío. If we learn, si aprendemos, we may get a much shorter life. Tenemos una vida más corta con nuestras pilas, porque no tenemos más lecciones que aprender. Y entonces somos libres para dejar atrás el abrigo. Y dejar atrás el GPS, porque a mí desde luego me lía. Bueno, yo voy a explicarlo como lo suelo explicar también con una metáfora, vamos a ver si os puede también ayudar. Bueno, yo suelo decir, ¿no?, que cuando nacemos, y además es una pregunta que siempre nos hace lo del libre albedrío, y es un poco difícil de entender, pero yo suelo decir que cuando nacemos, dependiendo de la historia personal de ese alma y de la historia personal de esa familia, al nacer nos dan un libro de esos de colorear. ¿Os acordáis? De esos que tenían Mickey Mouse, Pato Donald, todo esto, un cruzoteo y todo esto, Barrio Sésamo. Dependiendo de esa historia va a ser más fino o más ancho. Y vamos pasando las hojas y fíjate, vamos coloreando dentro o fuera de las líneas. Más bonito o más desastroso, con colores más armoniosos o más feos, más azul o más negro. Pero de repente, anda, la página 16 está coloreada, hay un color azul. Yo me puedo quedar en esa página todo el tiempo que quiera. Yo con mi libre albedrío puedo pintarlo de rosa, de otros azules, hacerlo más bonito. O puedo hacerlo con los colores de mi libre albedrío más negro, más oscuro, más gris, y quedarme en esa página. Pero al final el libro tiene más páginas y tengo que pasar sí o sí por esa página para continuar leyendo el libro. Y de repente sigo coloreando, aprendo a colorear mejor y dentro de las líneas, y ¡zas! Más adelante en otra página hay unos colores rosas muy bonitos o unos colores negros que también otra vez con mi libre albedrío puedo hacerlo más bonito o un poco más oscurito, y puedo tardar más o menos en pasar esa página, pero ese libro es el libro de mi vida, el libro de colorear personal de cada uno, y al final tengo que pasar por esa página, ¿no? Incluso puedo romperla y hacer como si nunca hubiera ocurrido, ¿no? O hacer algo horroroso y con muchos colores feos y luego romperlo y tacharlo y decirle a todos los que nos rodean y a nuestros profesores que yo no hice eso. Pero la huella está ahí. No sé si os puede ayudar. Gracias. Más preguntas. Tenemos por allí. Luego pasamos el micro por aquí. Muchas cuantas también está por aquí. 6, atrás. Sí. Pero venga ya, de una vez. Sí. Perdón. Vale, gracias. ¿Me oís desde aquí? Sí, perfecto. Bueno, yo quiero felicitar a todos los ponentes. Estoy realmente impresionada, estoy impactada desde ayer conocí a Miquel. Y la verdad es que pediros perdón porque yo desconozco totalmente esto y estoy muy impactada y tengo muchas dudas. Pero solamente voy a hacer 2 preguntas a cualquiera de la mesa. La primera es que si todos tenemos alma y estamos conectados de alguna manera con nuestro mundo espiritual, ¿por qué no todos tenemos experiencias extrasensoriales? Porque a mí me encantaría tenerlas. Y la segunda, quisiera otra el lazo, que yo soy colega, me gustaría saber si nos queda mucho camino por introducir todo este tema en las facultades de medicina. Yo que trabajo con muchísimos pacientes y se llevan muchos pacientes, y me parece que es algo que deberíamos empezar a introducir, y no sé si lo ves muy lejano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, contesto empezando por la segunda. Te sorprendería la cantidad de médicos que están ya en la línea de la nueva era y del aprendizaje. El libro mío de Viajeros en Tránsito, que es la experiencia mía de muerte y lo que hay al otro lado, me daba miedo sacarlo,
porque claro, siendo médico era muy atrevido. Pues la presidenta de médicos del colegio de Madrid, que era entonces Juliana Fariñas, me dijo: tú no te preocupes, porque yo no puedo soltar esto a los cuatro vientos, pero yo te hago un prólogo y yo avalo el libro y no va a haber médico que se atreva a decir nada. Yo he dado charlas en Segovia, por ejemplo, el Colegio de Médicos de Segovia entero está en conocimiento. Y hay muchísimos médicos que en cuanto a esto se lo explicas de una forma especial, lo entienden. Yo he escrito un tratado médico que se llama Bloqueos nerviosos y tratamiento médico del dolor crónico benigno. Fijaros qué cosa tan ringonrango, para decir que al paciente hay que tratarle como un ser humano y con amor, y tratarle de una forma hipocrática el cuerpo, la mente y el espíritu, aparte de ponerle un bloqueo nervioso para hacer que haces algo por esta dimensión, ¿no? Pero que lo importante es tratar las otras dimensiones y cómo es la ética del paciente y cómo hay que tratar al paciente con amor, como si fuera nuestro padre, nuestra madre o nuestro hijo. Bueno, ese libro ha tenido muchísimo éxito y estoy dando seminarios a médicos, fijaros, cosa tan absurda, para decir cómo hay que tratar a los pacientes. En eso te contesto a la segunda pregunta. A la primera pregunta, igual que ha dicho mi compañero, nadie es más ni es menos por haber tenido experiencias o no haber tenido experiencias. Según Rudolf Steiner, tendríamos que llegar a tener la fe suficiente y sin tener experiencias, tener fe. Él, que era omnisciente prácticamente, se hizo todas las carreras universitarias que existían para hacer lo que tiene de arriba, hacerlo abajo. Yo personalmente, después de mi experiencia de muerte, tuve un año entero que tenía, no te voy a decir omnisciente, pero te voy a decir que veía, que oía, bueno, bajo mi punto de vista científico, una locura, una locura. Entonces, como comprendí que tenía mi libre albedrío, dije, pedí que haciendo uso de mi libre albedrío, yo no tengo por qué tener nada diferente del resto de los humanos. Quiero vivir en la tercera dimensión. No tengo por qué ver nada ni oír nada extraordinario. Y si a mí me tienen que decir algo, me lo manden a través de la intuición o de un medio que yo, como humano, no me parezca sobrenatural. Entonces, yo no tengo nada. Y lo que sé, lo sé, no sé por qué, pero lo sé, pero no noto nada especial. Cuando la caravana de Madrid los domingos por la tarde viene una avalancha de coches, no es más el que ha llegado a Madrid que el que está en el puerto de Somosierra y le falta media hora por llegar. Todos van a llegar, todos vamos a llegar, no hay ninguno más que otro. Por eso, aunque no hayan llegado a lo mismo, son iguales, porque es que todos somos Dios. Entonces, si uno todavía no se ha enterado mucho, pues incluso decírselo puede ser contraproducente. Tenemos que experimentar la compasión. Y cuando alguien está que parece atrasado, todavía no ha llegado a Madrid, está en la caravana, no hay que decirle que es menos. Hay que pensar, no le voy a decir cómo en Madrid ni cómo está el atasco, ya lo verá. Ya lo verá. No es menos ni es más. Siguiente pregunta, por favor. Gracias. Perdón, Mar. Mar, esta pregunta es para mí, que por un montón de dudas.
No te digo bien, perdona, bien. Es que no sé cómo Hola, tengo muchas dudas, pero la duda que tengo hoy es, si tienes una familia que ha fallecido, ¿tienes un guía espiritual? ¿Tú lo sientes como tal? Sí. Si ese guía espiritual se queda como tal, puede reencarnarse, puede ser guía espiritual y reencarnarse. Uy, a ver, ¿cómo me has dicho esa última parte? Un fallecido. Sí, que es tu guía espiritual. Si eliges ser tu guía espiritual, se queda guía espiritual o puede llegar a reencarnarse, puede ser guía espiritual y reencarnarse. Uy, yo ahí veo un melange magique. Bueno, yo te explicaré un poco cómo lo veo yo, ¿no? Para mí hay una diferencia entre guías y protectores, que también es una etiqueta, pero bueno, tenemos que poner etiquetas para entender. Entonces, en mi opinión, nuestros seres queridos, nuestros familiares, personas de nuestro entorno que hayamos conocido o no, pueden estar acompañándonos y tienen el objetivo de ser nuestros protectores. Nuestros protectores nos pueden acompañar, y de hecho lo harán. Y si les llamamos, pues vendrán, como viene una madre o un familiar que tiene el deseo de hacerlo, ¿no? Pero mis protectores no son omnisapientes y omnipotentes, no me pueden ayudar con todo. Yo siempre pongo el ejemplo de mi abuelo, que labraba la tierra, y su hermano, que era un profesor de universidad en la Universidad Pontificia de Roma, y era jesuita y hablaba 7 idiomas, ¿no? Según lo que yo quiera hacer, yo puedo llamar a mis familiares mis protectores, y vendrán y lo sentiré y estarán a mi alrededor, pero eso no significa que me puedan ayudar con esa labor para la cual yo les estoy pidiendo ayuda. Si tú eras muy bueno estudiando y quieres superar un examen, si alguien era muy bueno estudiando y tú quieres superar un examen, vas a pedirle ayuda a ese protector, a ese familiar que aprobaba todos los exámenes y tenía tan buenas notas, tenía la mente tan privilegiada, ¿no? Si tú lo que quieres es poner una huerta de maíz, no le vas a pedir ayuda al profesor de universidad, le vas a pedir ayuda al granjero, porque cuando uno muere, nos vamos con nuestros apegos, como ha dicho mi compañera, con nuestra personalidad, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, y de repente no nos convertimos en omnisapientes. Pero si yo les llamo, vendrán y lo sentiré y estarán a mi alrededor y me animarán a hacer algo, y quizás me señalen en qué libro está o en qué página está o qué y cómo lo tengo que estudiar, o me den el propósito y el hábito de estudio, me ayuden en ello, pero no me pueden ayudar con algo que no sabían en la vida, ¿no? Y se pueden reencarnar, aunque puede ocurrir, no es habitual que alguien que conocimos vuelva a encarnar en el mismo grupo familiar, en el mismo tiempo en el que vivimos, ¿no? La hija adoptiva, que la adoptó en el nacimiento una india nativa de Raymond Moody, le dijo a los 4 años que ella le había elegido, dónde, cómo, se lo explicó con pelos y señales, y al preguntarle cómo fue esto, cómo sucedió esto, le dijo algo que me parece muy esclarecedor, y la niña le dijo a Raymond Moody: Dios te mantiene en el cielo hasta que todos los familiares que has conocido hayan muerto, y entonces puedes volver. Pero desde luego, si hay alguien que se ha reencarnado, es lógico pensar que yo no me puedo comunicar con ese alma, porque ese alma está en un cuerpo. Es como cuando quitas un cuadro de una pared. El cuadro ya no está en esa pared. Hay una huella que ha dejado el cuadro en la pared. Sí, se puede percibir y se puede sentir. Y sentiré intuitivamente y con los dones mediúnicos la energía de esa huella. Pero esa huella no se puede comunicar conmigo porque está en un cuerpo, ¿no? Y luego está el tema de los guías, que los guías son seres normalmente que no han estado en un cuerpo físico, en mi opinión, o que hace muchísimo, maestros ascendidos como, Teresa de Calcuta o otros,
o hace tiempo que no nacieron, o porque por los trabajos que hicieron en la tierra ya no necesitan volver a la tierra, ¿no? Entonces tenemos varios, tenemos desde que nacemos los que se llaman el ángel de la guarda, tenemos guías de la familia, tenemos guías de la humanidad, tenemos guías del planeta, de los países, tenemos guías que nos ayudan en un acontecimiento concreto, que van y vienen, pero los guías sí me van a poder ayudar con prácticamente casi todo. Es lo más cercano que puede estar de Dios. Y los guías pueden ser los ángeles, los arcángeles, hay muchos tipos de guías. Pero yo siempre digo, y eso es casi lo primero que a mí me enseñaron, llamad al más alto, invocad al más alto. ¿Por qué voy a llamar al alguacil si puedo llamar al alcalde? ¿Por qué me creo yo que no soy digno de hablar con el alcalde? Llamar a Dios. Lanzar la pelota lo más alto que podáis. Si Dios en ese momento está ocupado, ya me mandará algún albacea o algún alguacil o algún funcionario que se encargue de mi proyecto. Pero siempre invocar al más alto, pedir la ayuda a la fuerza más alta. Y Dios no tiene que ver con ninguna palacio de piedra, con ninguna religión. Dios está más allá, y es lo más fuerte y lo más poderoso que podemos invocar. No lo usamos. Voy a puntillar una cosa, porque me ha encantado lo que has dicho. Dios es la máxima energía. Y yo he descubierto una cosa últimamente, personalmente. A mí cuando me decían que tenía que tener devoción a la Virgen, pues a mí me costaba mucho, porque yo decía, ¿por qué voy a tener que ir con un intermediario si puedo ir con Dios? Y no rezaba el rosario y no tenía devoción. Y de repente, una vez, tuve como una intuición, y es que la Virgen no es una persona, la Virgen es una energía, y es la energía femenina de Dios, porque resulta que Dios no es un hombre, Dios es energía y tiene toda la energía. Dios es una etiqueta de la energía suprema, y nosotros estamos divididos aquí en energía femenina y energía masculina, pero Dios es todo junto. Entonces, cuando rezamos a la Virgen, estamos rezando a la energía femenina que compone Dios. Desde entonces, para mí sí tiene un sentido rezar a la Virgen, porque yo he nacido en esta encarnación con energía femenina y pienso que rezo a la energía femenina de Dios. Muy bien. Teníamos, era por allí, ¿no? Sí. Hola. Sí, sí. Bueno, yo entiendo todo lo que habéis hablado, de que el alma o el alma suprema, que sería Dios, es amor. Entonces yo aquí os traslado un miedo que tengo y que he tenido, yo creo que desde hace un montón de años, que es el mal. No entiendo si en esta espiritualidad universal en la que existe el amor y todos queremos llegar a la perfección de este amor, no puedo entender cómo una mala interpretación de la religión, por ejemplo, puede hacer que unas personas asesinen a centenares de personas, o no puedo entender cómo alguien puede tomar una energía o aprovecharse incluso de una energía para utilizarla para el mal. Y os quería preguntar si vosotros habéis tenido alguna experiencia con ese mal, con ese concepto de mal. With evil. Man on the earth basically isn't evil. El hombre en la tierra básicamente no es malvado. Nobody was put here. Nadie no religion was put ha venido here aquí, ninguna religión ha sido puesta aquí para para sacar la maldad. Some people on the earth Desafortunadamente, sí hay gente en la tierra que elige ese camino, un camino que es muy negativo. They have greed in their heart. Tienen avaricia en su corazón, tienen celos.
And they have violence. Y tienen violencia. And they feel that Y by controlling a religion, controlando una religión, with a negative purpose, con ese propósito negativo, that they can excel themselves into an energy that is perfection. Pueden elevarse a sí mismos a una energía que para ellos es la perfección. And what they're doing Y lo único que is hacen corrupting the beauty es corromper la of the belleza faith. de la fe. Because faith itself is Porque beautiful. la fe en sí misma es maravillosa. And to have the Y faith tener that is fe, pure, una fe que es pura, is incredibly es powerful. increíblemente poderoso. And many people Y that can mucha follow a faith without having the evidence que siente esa fe, que sigue esa fe sin tener la It's evidencia, beautiful, but they can es be corrupted maravilloso, pero sí se les puede corromper by those who intimidate, por aquellos que les intimidan, who create stories por that aquellos are not que true, inventan historias que no son ciertas. and they rewrite many holy books to do it, Han reescrito muchos libros santos para hacerlo, or they interpret o a holy han book. interpretado un libro sagrado. And I'm not going to lay one particular religion No against another. voy a poner ninguna religión en particular I don't contra follow the otra. Catholic faith. Yo no sigo la fe católica. My sister does. Mi hermana sí. I don't follow an Islamic faith, No sigo la fe islámica, but I have a cousin who pero does. tengo una prima que sí. But when you listen Pero to the story of that faith, Cuando escuchas la historia de esa both fe, actually preach peace. todas las religiones predican la paz. And the Christian English obviously is different from the Catholics because of Henry VIII. Cristianos ingleses son diferentes a los católicos por aquello de Enrique VIII. He happened to want to marry someone that he shouldn't. Resulta que se quiso casar con alguien que no debía. So each faith Así que cada is slightly different. creencia es un poquito diferente. But the original book Si cogemos el libro original, was written with beauty escrito con belleza and with love. y con amor. And until you stop man on the earth Hasta que paremos a los hombres en la tierra, corrupting that for their own selfish reasons, hasta que seamos capaces de que los hombres en la tierra dejen de corromper aquello por su propio egoísmo, we're going to continue to learn the lessons seguiremos aprendiendo lecciones of picking up the pieces de recoger los pedacitos of the damage that they do to those that get hurt in the repercussions. dolor de aquellos que Repercussions. Repercussions. De aquellos que, a ver, oh my God. The results. O sea, al final estoy traduciendo todo al español, al inglés, y de repente ahora no sé hablar castellano, esto es terrible. Repercusiones. Vale, recoger los trocitos de las repercusiones causadas. So the only way you can actually Así que, deal with them in some ways la única manera en la que se puede is not getting angry with them. Ponerse uno cara a cara con ellos es no enfadarse con ellos, es darles cada vez más amor. Because the more and more love you Porque give cuando the más people, amor das, the more they will realize esa gente más se dará it doesn't cuenta matter how much de they que attack you, no importa cuánto te ataquen, you're going to turn the other cheek and come back with love. vas a devolver la otra mejilla y vas a devolver amor. And that is the hardest Y thing for us to eso do. es lo más difícil que podemos hacer. But it works. Pero funciona. Gracias. Es que me da este apuro. Yo te voy a contar una metáfora de Crión. No sé si habréis leído a Crión. Esta metáfora se la cuento a muchos de mis pacientes porque al hacerles el autopsicoanálisis todos han pasado una vida muy dura, sobre todo con los padres. Vamos a ver, dos almas en el cielo quieren bajar una y dice, tengo que aprender el perdón. Y entonces el otro alma le dice, pues yo no te acompaño, pues acompáñame, pues yo no te acompaño. Bueno, dice, por favor, te amo tanto que acompáñame, cierto, bueno, te amo tanto que te acompañaré, pero cuando viole a tu hija, queme tu casa y mate a tu mujer, por favor, perdóname cuanto antes para no tener que seguir haciéndolo. Te quiero decir con eso que la maldad no existe,
son maestros para aprender. Las personas que aquí veladamente son malas son ignorantes, porque cuando bajas eres ignorante, pero bajas con esa misión de hacer eso para que otro aprenda. Y no quiero meterme en más historias. Miquel, ¿algo? No, porque vamos mal de ti. Vale, nos quedan 10 minutos. Perdón, un momento, 10 minutos tenemos. Hola, buenas tardes. Gracias. Hemos hablado de ir por el buen camino, por la autopista, hoy un trocito por las paredes. ¿Dónde está o cómo hacemos lo correcto? Lo correcto con esa mochila que traemos desde arriba, que a veces conscientemente no elegiríamos, por lo dolorosa y pesada que es. ¿Bien? Gracias. Gracias. Miquel. Hombre, no sé si he entendido muy bien la pregunta, pero ¿cómo podemos librarnos de esa mochila? No. ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo lo correcto? Hombre, incluso definir qué es lo correcto es dificilísimo, porque fijaros, todas las personas que estamos aquí, cada una pensaríamos bueno, que lo correcto es cosas diferentes, ¿no? Pero al final volvemos a la raíz de todo, a los libros sagrados y los libros originales escritos con amor, a las enseñanzas místicas más primigenias. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Si hay una sola pequeña duda en tu corazón, es quizá porque no lo estás haciendo del todo correcto, pero es que también puede ser que no estar haciendo lo correcto o como tú crees que es lo correcto pueda ser también parte de tu plan de alma, porque puede ser lo correcto para otra persona. Pero yo siempre invito, ¿no?, a mirar dentro y a mirar dentro del corazón y hacer ahí un resumen personal, y ahí se sabe, Sí, gracias. Entonces, nos quedan las dos últimas preguntas, sí, por favor. Mi pregunta es para la doctora. Es que, bueno, yo me parece que la he escuchado bien, pero bueno, yo soy indiscreta si no quiere comentar un poco más allá de lo que ha explicado. Pero no he entendido bien, usted dice que uno tuvo una septicemia y que, bueno, luego estuvo a punto de morir y que luego ha vuelto y que, bueno, esa experiencia usted ha cambiado. Lo que yo no entiendo es qué pasó ahí, no he enterado, no sé si he explicado algo o he sido una enterado. ¿Qué pasó exactamente para hacerle cambiar toda su vida? ¿Qué es lo que implica? Bueno, es que no lo he contado. El libro. Es un proceso, como todo en la vida. Yo te diría que en general cualquier experiencia de muerte o cualquier situación de un ser es un chas que casi no te das cuenta y tardas toda tu vida en comprenderlo. Gracias. Vamos con la última pregunta. Y lo segundo, habéis estado hablando de despedirnos, de dar a luz a los familiares que se van, pero siempre en familias con amor. Cuando la familia ha sido disfuncional y ha crecido en el dolor y queda algo pendiente, en mi caso, yo tengo pendiente algo con alguien que se ha ido, de aclarar, de hablar, para poder procurarme, necesito para que mi familia, mis hijas no se resientan, para que mi familia sea armoniosa. Y está todo ahí y yo no sé si me explico. Pues una pregunta personal tan delicada en público y tan rápidamente se corre el riesgo de decir algo que sea inconveniente, ¿sabes? Perdón. Gracias. Ya sé que hay, perdonen, ya sé que hay muchas preguntas, pero es que el tiempo se nos echa totalmente encima. Estaríamos mucho más tiempo, muchas más horas. Habrá otras ocasiones, hay muchos foros, hay muchos lugares donde además los protagonistas que hoy están aquí en la mesa seguro
que estarán, como siempre, dando testimonio, porque lo importante es no solamente hablar por referencias, no solamente hablar por lo que otros han dicho o nos han contado, sino vivenciar en primera persona. Y hoy es muy importante que recordemos que cuando se habla desde ciertos planteamientos, el sello de la ciencia es reconocer un hecho, no negarlo porque no sepa explicarlo. Por fortuna hay una gran cantidad de profesionales, de científicos, de médicos, todo el desarrollo de la física cuántica, de la mecánica cuántica, muy importante. Yo recuerdo, sin ir más lejos, me viene ahora mismo a la mente, ese extraordinario autor que es el doctor Lipton, en el que él, en su laboratorio, una autoridad en todo el campo de la biología, de la membrana celular, estando trabajando, él describe en uno de sus libros la biología de la creencia, donde habla y dice, estando trabajando en ese laboratorio con la membrana nuclear, en un microscópico, eureka, me volví un ser espiritual. Claro, y hay muchísimos, con el doctor Goldbamy, como muchísimos físicos también a la Wall, que desarrollan hoy, que nos hablan del campo, del terreno de la espiritualidad, que no tiene nada que ver con la religión. Es totalmente diferente. Una persona puede ser religiosa y no ser nada espiritual. La espiritualidad envuelve a la persona. Yo simplemente me gustaría dejarles con una cita de Agustín de Hipona, en la que nos dice acerca de los milagros. La vida para mí es mágica, la vida es milagrosa. La vida en cada instante nos puede sorprender agradablemente. Decía Agustín de Hipona, los milagros no se producen en contradicción con la naturaleza, sino solo en contradicción con lo que conocemos de la naturaleza. Muchísimas gracias a